Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Antes de comenzar aclaro que esta historia no es mía, sino de Neon Zangetsu. El enlace a su página de fanfiction estará en la descripción. Rubios y cosas rotas, loco de un empañado. Melina pateó una mesa cercana con un chillido y la envió volando, libros y velas todo. Cerca de la puerta, Ensa la recompensó con una mirada plana por su rabieta. Fue sumariamente ignorado. Así debería. El hombre de Gideon podría mirarla todo el día por lo que a ella le importara, su ira no le serviría de nada. Porque ves que su ira no estaba dirigida hacia él. Casi deseaba que lo fuera. Las cosas serían mucho más simples. ¿Mi señora? Corin se atrevió a mirar por la esquina. ¿Estás bien? Escuché un estruendo, Melina fulminó con la mirada a dagas rojas y sangrientas al profeta y él se retiró. Buen hombre. Hombre sabio. Sabía que no debía meterse con una mujer enfadada. A diferencia de algunos. Nunca en su corta vida se había sentido tan singularmente frustrada por un solo ser. ¡No! Totalmente confundido por un hombre, una sola alma como esta. Sin embargo, allí estaba ella, hirviendo como una niña grosera. La irritaba hasta el infinito. Lo suficientemente malo como para que Naruto prestara poca atención a las sugerencias o cosas por el estilo, lo suficientemente malo como para que pareciera contento de vagar sin preocupaciones en el mundo, lo suficientemente malo como para que demostrara ser completamente incapaz de hacer algo de la manera más fácil, pero esto estaba demasiado lejos. Incluso para ella. Atrish se sintió verdaderamente agraviado por su abrupta desaparición y Roderica temía que estuviera muerto. Por supuesto que no lo estaba. Incluso ahora su pacto persistía. Ella podía sentirlo. Que era precisamente lo que la alarmaba tanto. Por el Erdtree, ¿qué estaba haciendo en Kaelid? Al principio ella había pensado que estaba buscando al general Radam, pero no, estaba vagando por la naturaleza con un dragón de todas las cosas. La irritaba hasta el infinito. Sería sencillo descorporeizarse e ir tras él, pero incluso eso llevaría tiempo. Días tal vez, para rastrearlo. Difícilmente podría teletransportarse a su lado a tal distancia después de todo. Incluso si pudiera, no sería capaz de arrastrar a ese Tree Sentinel tras ella tan fácilmente, y mucho menos al Spirit Tuner. Su lugar estaba en el Round Table Hold, razonó, fuera de la vista, fuera de la mente. ¿No fue así? Su Tarniset no quería distracciones y, como tal, se esforzaría por mantenerlo encaminado. Había sido embalada con una singular tarea en mente. Nada más. Ella sabía su propósito. Su objetivo. Claramente este deslucido no sabía lo suyo. Alguien tendría que golpearlo en la cabeza, y no sería ella. No podía salvar a todos ya todo. Simplemente había tenido suerte hasta ahora. Uno solo podía esperar que Kaelid le enseñara esa lección. Melina rezó para que así fuera. Se estremeció al pensar en cuáles podrían ser sus planes. ¿Quién sabía en qué tipo de depravación se estaba metiendo sin su guía? 000. Lech. Sí, seguro. Lo que sea. Greyroy frunció los labios y miró su espalda. Eres un bribón. Qué lindo. Todo lo que recibió fue un saludo poco entusiasta por sus esfuerzos. Tú también eres bonita. Ella siseó. No me ignores, demonio. Todavía no le respondió, por supuesto, el demonio absoluto. En cambio, siguió marchando. Obligándola a seguirlo o arriesgarse a quedarse atrás, dejarla sola en su estado debilitado. Como ella sabía que eso sería una sentencia de muerte. Era la madre de los dragones y, sin embargo, en esta forma carnal actual, sus propios hijos apenas la conocían. No reconocieron a su matriarca. Demorarse en su túmulo ahora seguramente significaría su perdición. Tendrían que valerse por sí mismos por un tiempo hasta que ella recuperara sus fuerzas. Su verdadera forma era ciertamente grande y poderosa, pero no se había movido por ¿cuánto tiempo? Greyroy perdió un paso. La respuesta se le escapó y la dragona se dio cuenta con un gemido de pánico de que no recordaba, no podía. ¿Cuánto tiempo? Habían pasado muchas lunas desde que se vio atrapada por primera vez por la podredumbre de esa malvada bruja. Mucho tiempo de hecho, entonces. Semidios maldito. Su túmulo había sido abundante y pacífico antes de que ella apareciera. ¿Cuántos hijos perdió cuando floreció por primera vez esa inmunda flor? ¿Cuántos huevos habían perecido en nidadas por lo tanto? Más de lo que le importaba contar. Maldita Melania. Ella sufriría cuando se volvieran a encontrar. Mientras tanto, ella seguiría a este. Al igual que su pariente Lanceax antes que ella, usaría esta apariencia humana por un tiempo, pero solo eso. Un ratito. Poco más.
Se quedaría con este hasta recuperar las fuerzas, y ni un momento más. Ella no se dejaría engañar. No se dejaría engañar para enamorarse de un simple mortal como lo había hecho su hija con ese tonto de Vique. Los sentimientos habían descarriado a Lanceax, como solían hacer todos los humanos. ¿A dónde la había llevado el amor? En ningún lugar. A la locura y la desesperación. Ella no sucumbiría a eso. Ya sabes, si sigues mirándome así, te vas a quedar ciego. Grrrrr. No fue su culpa. No podía sentirse libre sin sus alas y su cola. Ella no se atreve a conjurarlos en este aspecto carnoso por temor a caerse por completo. El simple hecho de mantener esta forma amenazaba con agotarlo, pero no consentiría en montar el caballo del demonio. Era una guerrera orgullosa. Ella no necesitaba un simple corcel. Ella no. Vamos, ahora. Otra vez su voz se elevó para burlarse de ella por su fracaso. Te estás quedando atrás. Sigue así. Aplaudió. Cortar, cortar. Un hilo de fuego escapó de sus dientes apretados. ¿De quién es la culpa? Tus piernas son demasiado largas. Caminas demasiado rápido. Y te quejas demasiado. Llegó la risita de respuesta. Intenta sonreír un poco. Greyrock resopló. ¿Quién era él para hablarle así? Ella era la madre de los dragones. Era solo un mortal blando. Un mero empañado. Fue su culpa que ella estuviera en este lío. ¿Y realmente, a dónde la estaba llevando? No parecía conocerse a sí mismo. Descendieron, adentrándose cada vez más en las tierras salvajes de Caelid, deteniéndose a intervalos irregulares, pero nunca permaneciendo en un lugar por mucho tiempo. Más de una vez se toparon con soldados asediados que se enfrentaban a horribles abominaciones. Este último lo puso a la antorcha. El primero lo perdonó. Aún así no se detuvo, ni siquiera para disfrutar de su agradecimiento. Después de un tiempo, su objetivo se hizo evidente a sus ojos, aunque solo parcialmente. Estaba en busca de algo. O tal vez alguien. Aunque no sabía ni qué ni quién. ¿Por qué estamos vagando, Lech? Eventualmente, ella le preguntó. Esta postura sin sentido no te sirve de nada. Está bien, lo intenté. Aquí, por fin, Naruto finalmente miró por encima del hombro, traicionando cierta irritación. ¿Podrías dejar de llamarme pervertido? No te he hecho nada. Él la miró con los ojos entrecerrados, pareciéndose brevemente a la poderosa bestia que albergaba dentro. Si algo ha sido perfectamente agradable. El rostro de Greyrock se encendió, incluso mientras sus cuernos se crispaban. Viste cada centímetro de mi cuerpo. Tocaste. Señora, respondió, con toda la exasperación de un padre que le explica algo a un niño pequeño, te saqué esa mierda. Si no fuera por mí, todavía estarías ahí tirada, consumiéndola. Dame un poco de holgura. HMMPH. Slack, dijo. Cruzó ambos brazos ante su pecho. Me habría liberado eventualmente. ¿Oh? ¿Es así? Su tono le dijo que se había metido en una trampa total, pero por su vida, no podía ver dónde. Bueno, si tú lo dices, ese era su ángulo. Pensó en impresionarla con su destreza como lo habían hecho antes los dragones. No me aparearé contigo, si ese es tu deseo. No te estaba pidiendo que lo hicieras. Su ojo derecho comenzó a temblar. Ya sabes, pensé que un dragón que se convirtiera en humano sería genial y todo eso, pero estás empezando a matar el atractivo. Entonces busca a Lanceax si te ofendo tanto. Ella mostró sus colmillos en una mueca. Pero ten cuidado, mi hija es mucho menos amable que yo. No fue culpa de su familia. El descenso de Vicky a la locura después de tocar la llama frenética había dejado al pequeño Lanceax bastante angustiado. Incluso ahora buscaba una manera de curar a su amado dragón Knight. Niña tonta. La única cura para el toque de Trefinger era la muerte. Todavía un destino mejor que el del pobre Fortisax, Naruto se burló. Si esto es amable, odiaría ver a un dragón enojado, se detuvo de repente, llevándose una mano a la cabeza. Ella frunció. ¿Te pasa algo? No tú. Él agitó una mano en su dirección con poco entusiasmo. Es este lugar. Hay tanto dolor en este lugar. Se llevó una mano a la sien, apretando los dientes. Tantas emociones. Negatividad en los espacios. Esos ojos se cerraron, pagando su pequeña cabeza. Tengo que arreglar este lugar. Hay que arreglarlo. Algo se crispó en el corazón de Luirm. Se sentía como lástima. Eres solo un hombre. No puedes hacer mucho. ¿No has visto los clones que he estado enviando? Meras copias. Ella había visto uno desaparecer con un solo golpe.
No te servirán de nada. ¿Dónde estás mirando ahora? Porque sus ojos se abrieron de repente y su cabeza giró, asustándola terriblemente. Pero esos salvajes orbes azules no estaban fijos en ella. Giraron, contemplando la torre distante de una iglesia en ruinas. Estrechado. Luego se fue, disparando como una flecha suelta de un arco. Todo lo que quedó fue una columna de polvo que se desvanecía. Greyroy se resistió. Esperar. Tropezó tras él, maldiciendo sus piernas humanas todo el tiempo. Digo, espera. Siguió corriendo. Espera de inmediato, maldito seas. 000. Había mucho que arreglar aquí en Khalid Wills. Demasiado para un solo hombre, sin duda. Se necesitaría un ejército para deshacer el daño aquí. Cuanto más deambulaba Naruto, más seguro estaba de este pensamiento inmutable y, con el tiempo, el pensamiento se convirtió en realidad. Y cuanto más deambulaba, más clones enviaba, desesperado por detener el lado de la podredumbre y todo el dolor que sentía aquí. Mata a los monstruos, salva a los soldados, arregla lo que pueda, golpea a los que no escuchan. Desafortunadamente, al hacerlo, había cometido un pequeño error, uno que se había dado cuenta demasiado tarde para corregir. Con tantas perspectivas, docenas, fácilmente, abarcando hasta una sola vez, su mente comenzaba a desmoronarse. Lo experimentó todo. Cada momento de dolor. Cada muerte. Cada vista retorcida. Crear más para compensar las muertes de la primera ola solo empeoró las cosas. Sin embargo, él persistió. Él tenía que. Él debe. Si no, ¿quién lo hará? Tienes que parar. Solo ha pasado un día y ya estás llegando a tu límite. Si no descansas pronto, te romperás. Por extraño que parezca, sintió que el anillo en su dedo palpitaba de acuerdo. Estoy bien. Balbuceó. Solo un poco más largo, Limgrave podría haber tenido un gobernante podrido en la forma de Godric, pero al menos el paisaje en sí no se estaba pudriendo activamente. No como este lugar. ¿Cómo podía descansar cuando todo a su alrededor sufría? Sus sentidos se retorcieron de nuevo, señalando otro pulso de dolor. Aturdido, lo siguió. Allí. Hacia el este. Viniendo de esa iglesia en ruinas en la colina. Intuyó la vida. Vida humana inofensiva. Ni tontos ni locos como esas bestias salvajes, ni esos caballeros retorcidos que arrastran los pies por los pantanos. Para cortarlo como esos soldados. Débil. Parpadeando. Desvaneciéndose, como una llama moribunda. Realmente, los Wills eran los peores. Todo, excepto cierta chica dragonosca, quería matarlo. Mientras se acercaba sigilosamente al edificio de piedra en ruinas, se dio cuenta de que no estaba tan abandonado como supuso al principio. Una inspección más cercana reveló un par de horribles guardias a cargo de la entrada, lanzas en la mano. Eran incluso más monstruosos que esos sabuesos gigantes. Se le escapó un pequeño suspiro mientras se subía a las mangas. Los ojos azules brillaron dorados. Bueno, se quejó, al menos no son fantasmas, las plagas no murieron bien. 000. La podredumbre quemó. Vibró en las venas de Millicent, hervía en su alma, ensuciaba su propia carne. Cada respiración era una agonía, el mero hecho de mantener los ojos abiertos amenazaba con agotar la poca vida que le quedaba. Incluso su mente, su último bastión de refugio. No se salvó. Los susurros la perseguían en cada momento de vigilia como tantas moscas zumbantes, robándole incluso la mezquina apariencia de paz que la locura podría ofrecer. En verdad, si había un sufrimiento peor que este, ella no deseaba experimentarlo. Peor aún, no podía morir, no realmente. No como ella deseaba. Derrot evitó incluso su propia muerte, por ahora. No le otorgaría la muerte destinada que buscaba, sin importar cuánto la deseara. Solo podía acostarse y consumirse. Con cada hora que pasaba, sentía que se deslizaba más hacia el abismo. ¿Cómo se quemó? ¿Cómo dolía? Sería tan fácil ceder a los susurros. Simplemente dejar salir la podredumbre y florecer hasta que no quedara nada. Putrefacción maldita. ¿Por qué tenía que ser ella? ¿Qué había hecho ella para merecer esto? El destino le negó incluso el recuerdo de ello. ¿No era suficiente que se hubiera cortado el brazo? ¿Cuánto más le quitaría esta asquerosa mancha, y por qué todo estaba oscuro de repente? Contra su mejor juicio, Millicent miró hacia arriba. Los brillantes ojos azules le devolvieron la mirada, colocados dentro de un rostro con bigotes enmarcado por un cabello rubio rebelde. Esas mismas mejillas con hoyuelos en una sonrisa soleada, uno que fue decididamente compensado por su apariencia demacrada. Hola. El joven gorjeó felizmente.
¿Estás bien ahí? Bien. Su temperamento se agitó y la podredumbre en ella se elevó con golpe. Bien. Por supuesto que no lo estaba, no, 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 no muerdas el anzuelo. Sin duda esto era otro producto de su imaginación confusa. Otro espectro vino a atormentarla por fracasos que ya no recordaba. Había elegido el disfraz de la esperanza esta vez. Ella no conocía a este extraño. Millicent agachó la cabeza, careciendo de energía incluso para espantarlo. Por favor, graznó ella. Déjame. No eres más que otra alucinación. No seré tentado, ella no se rendiría ante la podredumbre. No sabía por qué, solo que no debía hacerlo. Ella no debe. El pequeño núcleo que era su alma, que había olvidado tanto, todavía recordaba la advertencia que le había dado, incluso ahora. Por dulces que fueran los susurros, sabía que nunca debía prestarles atención. No florezcas, pequeña Millicent. No debes florecer. No, nunca florezcas. Una risa baja llegó a sus oídos, cortando la memoria. ¿Alucinación? Esa es una nueva. ¿Nunca te han llamado así antes? Una chispa de irritación brotó dentro de la podredumbre. Con él, vino una pequeña oleada de fuerza. ¿Qué, todavía aquí? Un gruñido débil se liberó de ella. Fuera contigo. Sabes, estás siendo bastante grosero. Para su disgusto, la alucinación se arrodilló ante ella. Solo intento ayudar, ¿no entendió? Sus labios se curvaron en una mueca de dolor. No se me puede ayudar. Se recostó sobre sus caderas. No estoy de acuerdo. Todavía persistió. Ella no estaba teniendo esta conversación. Ella no le hablaría a este fantasma dorado, y, sin embargo, él parecía decidido a quitárselo de todos modos. Si hubiera tenido el control de sus piernas, simplemente se habría alejado de él. Tal como estaba ahora, solo podía girar la cabeza hacia un lado y enfurruñarse. ¿Era este su fin, entonces? ¿Atormentado por la locura? Ahí tienes. ¿Ahora qué? Millicent ya no podía levantar la cabeza. Ese breve estallido de fuerza se había desvanecido, tomando lo poco que le quedaba. Pero oyó la voz, vio el par de pies pálidos, casi grises, entrar en su campo de visión. Otro producto de su imaginación que llega a casa para descansar. Era una mujer. Y este había dejado sus tobillos expuestos. ¡Qué indecoroso! Oh, hola. A lo lejos, escuchó hablar al espectro rubio. Me pusiste al día. Bien. ¿Crees que puedes ayudarme con esto? La mujer se burló, olió y luego retrocedió con un grito. Imposible. Su labio inferior se curvó con disgusto. Está infectada por la podredumbre. No la tocaría ni por todo el oro de las tierras intermedias. No volveré a quedar atrapado. Millicent escuchó al hombre suspirar. Gris, no voy. Ella chasqueó. Y tú tampoco deberías. Aléjate de ella. Notablemente sensato, para ser un producto de su imaginación, esto. Ella tiene razón. Déjame en paz, no. Dos dedos revolotearon para acariciar su frente. Poco más que un empujón. Y todavía. Millicent se levantó de un salto, jadeando por la sorpresa. Su cuerpo gritó en protesta por el repentino movimiento, pero se obligó a abrir los ojos una vez más, aunque solo fuera para mirar al desconcertante rubio que se cernía sobre ella. Una mano temblorosa se alzó para tocarle la frente. Ella había sentido eso. Dolor. Menor tal vez, pero había sentido que él la tocaba. Las alucinaciones no podían hacer tal cosa. ¿Eres real? No importa. Su visión nublada se aclaró, aunque solo fuera por un momento, para verlos. Si eres sabio, te irás de inmediato. El muñón de su brazo derecho latía dolorosamente y ella lo agarró con un grito ahogado, ahogando un gemido de dolor en su garganta. Mi carne se retuerce con Scarlet Rot. Es más que una simple enfermedad. Es una maldición. No debe ser entrometida por el hombre, allí. Ella había dicho su paz. Real o no, este no desearía tener nada que ver con ella ahora. Tocarla lo pondría en riesgo de infección, una enfermedad agonizante y, finalmente, una muerte segura. Trató de sofocar la pequeña punzada de dolor que siguió. Habría sido agradable hablar con alguien, aunque solo fuera de pasada. Pero nunca podría ser. Solo esas plagas pútridas amaban la podredumbre. Todo lo demás debería darle un amplio margen. Cerró los ojos y se dejó llevar, segura de que ese fanfarrón rubio y grosero se habría ido de verdad cuando los abriera de nuevo. La mujer dio una respuesta molesta a una pregunta que Millicent no había escuchado. Haz lo que quieras. No tendré parte en esto. El rubio se rió. ¿Qué dragón tan gruñón, mortal, te morderé? ¿Promesas, promesas?
Espere. Delgados brazos rodearon la cintura de Millicent. ¿Por qué se estaba mudando? Elevándose en el aire. Apartando las telarañas de sus pensamientos, se obligó a abrir los ojos una vez más. De hecho, el extraño se había marchado, durante todo un instante. Con los ojos cerrados, no parecería que él girara, pasó ambos brazos debajo de ella y. ¡Oh, cielos! Millicent se dio cuenta de lo que debe haber ocurrido y chilló. Un sonido agudo e impropio que había hecho solo una vez antes. César. Ella gritó. ¿Por qué me llevas como una princesa? Estarás infectado con la putrefacción. Oh, ¿es eso lo que es esto? Su sonrisa brilló hacia ella, más brillante que el mismo Erdtree. La podredumbre en ella trató de tocarlo, y fue repelida sumariamente. Cosquillas. Cosquillas. ¿Tuvo resistencia a ello? No importa. No duraría. Nunca lo hizo. A veces, la putrefacción tomaba uno rápidamente. En otras ocasiones, lentamente. Como la tenía a ella. Al final, su destino no sería diferente al de los Cleanrock-Newts que habían servido a Malenia. ¿Quién era Melania? No. Enfocar. Déjame ir. Ella pateó débilmente contra su pecho, sintiéndose siempre mordida a un niño. ¿Qué estás haciendo? Este no es lugar para morir. Él la miró, sin prestar atención a las venas garabateando contra su carne. Te llevaré a un lugar seguro. Una risa diminuta y amarga estalló en ella. Este es Khalid. No es seguro en ningún lado. No estaba preparada para el gruñido que siguió. Entonces lo haré seguro. Algo en esas palabras, no, la noble presencia detrás de ellas, conmovió su espíritu. Una semilla de algo brotó en ella. Casi se sentía como esperanza. Incluso ahora podía sentir la putrefacción retorciéndose en ella, tan potente como siempre. Quería entrar, para corroer e infectar al obstinado joven que incluso ahora la sostenía. Lo buscó como había buscado a todos los demás a su alrededor, buscando otra víctima, un segundo medio de infección. Ataduras de muerte y consternación trataron de enroscarse a su alrededor como lo habían hecho antes, y aún así se mantuvo erguido. No te preocupes. Confundiendo su silencio con confusión, el guerrero bigotudo le tocó la frente con la barbilla. Si puedo volver a crecer un ojo, estoy bastante seguro de que puedo hacer lo mismo para un brazo, tal vez. La esperanza floreció en el corazón de Millicent y se marchitó el triple de rápido. ¿De qué locura habló? Uno no podía simplemente restaurar un brazo, ni siquiera los hechiceros de la academia. Quizás era una alucinación después de todo. Esto podría ser simplemente un loco sueño febril provocado por la putrefacción. ¿Le ha vuelto a crecer un brazo? Solo un tonto diría algo así. De hecho, un tonto entre los tontos, el mayor tonto de todos, la mujer dragón resopló detrás de él. Niño tonto. Naruto chasqueó la lengua hacia ella. Dragón angustiado. Ve a pararte en la esquina si vas a seguir quejándome. El fantasma de una sonrisa tocó los labios de Millicent a su pesar. Así que tenía un poco de agallas después de todo. ¿Te atreves? Se atrevió a hacerlo de hecho, porque se rió y acostó a Millicent contra una lápida cercana. Apenas tuvo fuerzas para entrecerrar los ojos cuando su cuerpo resplandeció como el oro. Un ruido lastimero escapó de sus labios mientras desviaba la mirada. Muy brillante. Si antes brillaba, entonces ahora era verdaderamente el sol. Simplemente acostarse en su presencia hizo que su dolorido cuerpo se sintiera cálido. Mientras entrecerraba los ojos, el rubio se frotó las palmas de las manos. Quizás quiera apretar los dientes, señorita. Millicent. Ella gimió, temiendo lo que estaba por venir. Mi nombre es Millicent. Naruto. Encantado de conocerte. Ten pensamientos felices. Ella se refrenó un poco cuando el bigotudo puso su mano derecha sobre su hombro, sin fuerzas para hacer nada más. Su espíritu se calmó cuando él extendió la otra mano para agarrar la mano que le quedaba. Dedos ásperos desgastados por la guerra se enroscaron contra los de ella, trayendo un ligero rubor a su pálido rostro. Tocarla 2 veces ahora sin siquiera comenzar el cortejo. ¡Qué vulgaridad! Ni siquiera le había escrito una sola carta. Terriblemente adelante. No veo el sentido de esto. Sus palabras se convirtieron en un balido salvaje de dolor mientras el muñón destrozado de su hombro ardía con un calor invisible. Algo fluyó por su brazo destrozado, ardiendo más que nunca. Arqueó la espalda y separó los labios en un grito sin palabras. Cada célula de su cuerpo ardía. En momentos se encontró doblándose, llorando, gimiendo, los ojos ardiendo en lágrimas. Parada. Ella jadeó. Huele. Te lo ruego. Cesa. Por favor.
Él escuchó de inmediato, bendita su alma sencilla, dejándola agotada y sin aliento. Algo se me resiste. Ese rostro bronceado estaba arrugado en un ceño fruncido. Probablemente esa cosa de Rod de la que estás hablando. Aún así, funcionó un poco. Millicent miró hacia abajo y se resistió. Allí había un trozo. La mitad de su brazo sobresalía a través de su manga atada y hecha jirones, justo debajo de su codo. Sus ojos se hincharon. ¿Qué eres? Alguien que quiera ayudarte. Su sonrisa decía. ¿Importa? Abrió la boca para discutir, luego aplazó. No, supongo que no, por un capricho, tomó una decisión imprudente. Sus días estaban contados. Preferiría morir como una guerrera que como una miserable sin valor. Ella había sido una guerrera una vez. Estaba segura de eso. Recordó el dolor que había sentido cuando se cortó el brazo de la espada, ese vano intento de detener la podredumbre en sus primeros días, antes de que sus hermanas la dejaran de lado. Esta era una oportunidad que no dejaría escapar. Terminarlo. Dijo con voz áspera. Su frente se disparó. ¿Estás seguro? Te va a doler. Por favor, te lo ruego. Déjame morir como viví. Ella levantó la mirada, con la esperanza de transmitir su intención con una mirada firme tanto como con palabras. Con ambos brazos. Está bien, pero nadie va a morir en mi turno. Ella lo observó como un halcón mientras se frotaba las palmas de las manos. Esa extraña marca en su mano derecha parecía brillar suavemente en la poca luz. Esta vez pensó que estaba preparada para ello. Ella no era. Puso ambas manos sobre ella, exhaló suavemente, dijo algo en voz baja y luego, dolor. Millicent gritó, apretando los dientes cuando el hueso y el tendón brotaron de la carne sucia de su brazo. Quizá muy lejos de antes, pero dolor al fin y al cabo. Ella lo agarró con su mano buena. Perdón. Lo escuchó murmurar por encima de sus gritos. Solo espera un poco más. Ya casi lo tengo, ahí. Sollozando, hipando, se empujó contra él, buscando instintivamente consuelo. Él la abrazó, le acarició la cabeza. Tarareó un poco. Y finalmente, se hizo. Naruto la acostó para que descansara sobre un terreno más blando, y fue entonces cuando lo vio. Lo sintió, lo sintió. Los ojos adormilados parpadearon, contemplando la pálida extensión de su nuevo miembro. Se retorció y tembló, irregularmente al principio cuando ella ejercía su voluntad sobre él. Moverse. Tuvo que moverse. Todo esto sería en vano si ella no podía hacer que se moviera. Los dedos trémulos se cerraron en un puño. Millicent soltó un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. Así como así, había vuelto a crecer su miembro perdido. Un brazo sano, libre de la podredumbre rigurosa que una vez lo invadió, pero no por mucho tiempo. Incluso ahora le dolía y le picaba mientras la repugnante enfermedad intentaba carcomerlo una vez más. Su espíritu cayó ante la sensación. Ella había temido tanto. El indulto que le había concedido era temporal en el mejor de los casos. Tienes mi agradecimiento, pero la podredumbre todavía se retuerce dentro de mí. Te lo ruego, mantén la distancia, aún no ha terminado. ¿Qué? Disculpe, buen señor. Parpadeando a través de los ojos llorosos, su mirada se fijó en su pecho, notando el leve brillo debajo de su chaqueta andrajosa. Su boca se secó cuando sintió el débil pulso de poder dentro. El fantasma de un viejo recuerdo se agitó en su interior. Indistinto, desvanecido por el tiempo, pero frecuente, no obstante. Ella había visto tal cosa una vez antes. ¿Pero dónde? ¿Es eso una gran runa? Sí. Chasqueó los labios y la hizo sentir cómoda una vez más. Lo obtuve de un tipo llamado Godric. Godric el Glafed. Los recuerdos volvieron a toda prisa. Él lo había matado a él, a ellos. No era un simple deslustrado. Tal vez este era el indicado. El que será aceptado por el Eritree. Destinado a restaurar el Elden Ring roto, para hacer que lo que una vez estuvo fracturado vuelva a estar completo. Ella lo miró y, por un momento, vio algo en él. Un vistazo al futuro que aún podría llegar a suceder. Larga vida al nuevo Elden Lord. Está bien, tarareó su salvador, ahora que tenemos tu brazo solucionado, déjame intentar un enfoque diferente esta vez. Millicent se traicionó a sí misma con un gemido. No estoy listo, el caballero, porque Millicent podía ver a este idiota orgulloso y terco como nada menos, pareció ofenderse por eso. No te preocupes. No te dolerá esta vez. Él enganchó un dedo en el de ella. Promesa. ¿Verdaderamente? Su voz se enganchó. La mirada que le dio fue acero puro. Voy a arreglar todo. Millicent negó con la cabeza.
Podía imaginárselo, corriendo de un lado a otro tratando de ayudar a todos. Era admirable, e insoportablemente ingenuo. Agradecería que le devolvieran su brazo, por efímera que fuera su vida. Era una bendición que no había pensado esperar, pero él se la concedió. Esperar otra cosa sería sin duda una locura. ¿No es así? Ya has hecho suficiente. Se burló. ¿Quién decidió eso? No, espera. No me he preparado a... Se mordió el puño para sofocar un grito ahogado. Vaya. En lugar de ponerse a trabajar en su brazo y volver a crecer el muñón cortado como lo había intentado antes, se puso a trabajar en el resto de ella. Empezando por su pecho. Ella se tensó de inmediato, esperando dolor. No hubo ninguno. Por el contrario, esto era cálido. Se sentía bastante bien en realidad. Muy agradable. Su cuerpo se resistió y sus brazos la traicionaron, enganchándose detrás de su cuello. Como si la hubieran metido en un baño tibio y la hubieran dejado hervir a fuego lento, también sintió que los dolores y molestias de su cuerpo desaparecían. Pequeños gemidos ahogados escaparon de sus labios mientras se acurrucaba contra él, con la cabeza enterrada en su hombro, aferrándose por miedo a la vida. Cálido. Muy cálido. Podía sentir esa extraña energía de él abriéndose camino a través de ella, fluyendo como un río tibio. Dejar ir ahora era ahogarse. Pequeños fuegos artificiales estallaron debajo de su piel, rasgando la putrefacción en pedazos más rápido de lo que se regenera. Golpearlo, apisonarlo, contenerlo, sellarlo, ¿tienes que hacer esos sonidos? Levantó la vista para encontrar su rostro enrojecido, rojo como su cabello. Es un poco molesto. Perdóname. Otro gemido se le escapó cuando su cabeza se inclinó hacia atrás. No puedo parar. Era como si le estuviera trayendo de vuelta todas las sensaciones que ella había perdido alguna vez. Cada sentimiento que había sido embotado y embotado por la podredumbre. En su estado febril, resultó demasiado. Lejos, demasiado. Trató de aguantar, de mantenerse consciente mientras esa extraña energía roja se abría paso dentro de ella, pero simplemente no podía. Llegó a su punto de ruptura y se desplomó por el borde con un grito agudo. Sobrecarga sensorial absoluta, completa y total. Millicent no pudo soportarlo más. Vergonzosamente, se desmayó antes de que Naruto pudiera terminar de reparar su cuerpo. Y todo cambió.